Bienvenidos a esta actualización informativa para conocer sobre la situación epidemiológica en nuestro país, conferencia que ofrece el Ministerio de Salud Pública de nuestro país con el Director Nacional de Epidemiología, el doctor Francisco Durán García. Hoy es lunes 9 de agosto de 2021 y amanecimos con la noticia de que los primeros 25 adolescentes incluidos en el ensayo clínico anti-COVID-19 de nuestro país, Soberana Pediatría, recibirán hoy la dosis del candidato vacunal Soberana Plus y concluyen así el esquema de vacunación. Voluntarios entre 12 y 18 años de edad ya cuentan con 2 inyecciones del proyecto Soberana 02, desarrollado, al igual que Soberana Plus, por el Instituto Finlay de Vacunas. La directora de investigaciones de este instituto, la compañera Dagmar García, ha detallado a los medios de prensa que esperan contar a fines de este mes de agosto o principios de septiembre con los primeros datos de la investigación en edades pediátricas para luego presentar los documentos necesarios a fin de iniciar la vacunación en esa población. Sepan que la inmunización contra la COVID-19 en niños y adolescentes en nuestro país juega un papel fundamental, pues podría tener un efecto muy positivo en la contención de la progresión de esta enfermedad. También en un segundo momento, en esta mañana de actualización informativa, contaremos con la presencia de la doctora María Elena Soto Entensa, quien es jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud de nuestro Ministerio de Salud Pública. Así que para el doctor Francisco Durán García, los buenos días en esta mañana de lunes y cuál es la situación que hoy enfrenta Cuba con la COVID-19. Buen día, Pepe, a ti, al equipo que nos acompaña, a la intérprete de lenguas de señas, a la doctora María Elena Soto, que va a profundizar en los aspectos que tienen que ver con la vacunación, fundamentalmente en todos los sentidos, no solo en el grupo que ya tú brindaste la información, el grupo de edades pediátricas, de adolescentes, de edades pediátricas, que como vemos por las cifras que damos todos los días de casos afectados, es importante cubrir este grupo de población, como también se viene avanzando en el de las gestantes, que también es muy importante. Hoy el día un poco complejo, todavía, aunque indiscutiblemente las cifras inferiores al día anterior y algunas inferiores al comportamiento que hemos venido teniendo en los últimos 15 días. Esperemos que se estabilice con esta reducción, que es lo que nos permitiría de verdad consolidar una disminución. Fallecidos lamentablemente 77 personas de las 15 provincias del país, de 43 municipios. En el caso de Camagüey fallecen 12 personas del municipio Camagüey y Florida, 4 de cada uno, de Esmeralda 2, de Vertientes y Maguayú 1 en cada uno. De La Habana fallecen 9 personas, de Centro Habana y Boyeros 2 de cada uno, de 10 de octubre, de La Lisa, de San Miguel del Padrón, de Marianao y de Playa, fallece una persona de cada uno de estos municipios. En Ciego de Ávila 8 personas que fallecen, del municipio de Ciego de Ávila 6, de Bolivia y Venezuela 1 de cada uno. En Guantánamo fallecen 8 personas, 7 del municipio de Guantánamo y 1 de Baracoa. En Holguín las 6 personas que fallecen del municipio de Holguín. En Santiago de Cuba las 6 personas que fallecen del municipio de Santiago de Cuba, Segundo Frente, y del municipio de Santiago de Cuba 4. Y de Segundo Frente y Contramaestre fallece una persona de cada uno de estos municipios. De Artemisa 5 personas fallecen, 2 de Huila, de San Cristóbal, Alquizar y Caimito, un fallecido en cada uno de ellos. De Mayabeque fallecen 4 personas, en Madruga 2, Santa Cruz del Norte y Batabanó, un fallecido de cada uno. En Pinar del Río las 3 personas que fallecen, del municipio Pinar del Río, San Juan y Martínez, y Los Palacios. En Matanzas las 3 personas que fallecen, de Los Arabos 2 y de Jagüey Grande, una persona fallece, de las que informamos en el día de hoy. Cienfuegos, las 3 personas que fallecen del municipio de Cienfuegos, Villa Clara, Santa Clara 2 y Corralillo 1,
Santi Espíritu fallecen 3 personas del municipio Santi Espíritu, Aguasco y Jatibonico. En Granma, las 3 personas que fallecen de Manzanillo, Bayamo y Río Cauto, y en la provincia de Las Tunas fallece una persona con COVID-19 del municipio de Las Tunas. Por grupos de edades, nuevamente nos juega una mala pasada con las edades jóvenes. Menos de 50 años fallecen 9 personas en nuestro país, y entre 50 y 59, 14 personas fallecen. Entre 60 y 69, 21, entre 70 y 79, 18, entre 80 y 89, 13, y de más de 90 años, 2 personas fallecen en nuestro país. En resumen, de menos de 60 años, edades jóvenes, como dije, algunos de menos de 50 años, fallecen el 29,9 personas que hemos informado hoy, 23. Y de 70 años y más, que lamentablemente todos los días informamos una cifra elevada de casos contagiados, de casos infectados, 33 personas, que es el 48,8%. Ayer, a diferencia del comportamiento que hemos venido informando, el sexo femenino, con 44 de los 77 fallecidos, es la cifra superior. Lamentablemente hoy tenemos que informar la muerte de tres muertes maternas de las provincias de Matanzas, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Las comorbilidades que presentaban los fallecidos, pues tenemos, como ya es costumbre y conocido, la hipertensión arterial con la cifra más elevada, 57 de los fallecidos. La diabetes mellitus, 19, la cardiopatía isquémica, 12, la obesidad, 9, el asma bronquial, 5, también insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cerebrovascular, cáncer, lamentablemente fallecen 3 personas, y como ha sido el comportamiento también en las últimas semanas, fallecen 5 personas que no tenían ninguna comorbilidad antes de su fallecimiento. Lamentamos mucho esta información, como siempre decimos, y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Cuba amanece con 103.209 pacientes ingresados, una cifra elevada, 51.998 sospechosos, 4.465 en vigilancia y 46.746 casos activos, confirmados ingresados en hospitales, en sus domicilios, en dependencia de la complejidad que presente, que finalmente es una cifra 545 menos con respecto a lo que informamos en el día de ayer. Se procesaron 39.358 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y se diagnosticaron 7.950 personas con COVID-19. Es la primera vez en los últimos 15 días que bajamos de 9.000, de 8.000. Como dije inicialmente, tenemos que consolidar estos números, pero de todas formas, esta reducción en el número de personas contagiadas con la enfermedad, que estamos hablando en este caso de 1.477 menos que los que se confirmaron en el día de ayer, y un 20,2% de positividad. En resumen, y ya acumulado, 6.899.423 muestras procesadas para el diagnóstico de la enfermedad, que ha permitido diagnosticar en Cuba 466.169 personas con COVID-19. Ayer se procesaron muestras de todas las provincias y el municipio especial, y como ya es costumbre, teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica y otros aspectos como son los arribos de los vuelos y demás, La Habana con el 33,9%, Ciego de Ávila, Holguín, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos con los porcientos mayores de muestras analizadas en el día de ayer. Una positividad, como ya dijimos, de un 20,2% como promedio en el día de ayer de las muestras procesadas,
Todas las provincias, como se puede ver ahí, con positividad de las muestras de más del 13%, excepto La Habana, que queda a un 12,2%, y el municipio especial Isla de la Juventud, que confirma un caso en el día de ayer, con una positividad de un 6,3%. Por encima de la media nacional, que como vemos ahí es 20,2%, inferior a la de ayer, que era de 22,6%. 10 provincias. Y de mayor a menor, Mayabeque, Cienfuegos, Santi Espíritu, Guantánamo, Camagüey, Artemisa, Las Tunas, Ciego de Ávila, Granma y Pinar del Río son las que tienen la positividad de las muestras analizadas ayer por encima de la media nacional. De los 7.950 pacientes diagnosticados ayer con COVID-19, como es costumbre también, 7.932 como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. Se diagnostican además 18 casos importados, personas que arribaron recientemente incubando la enfermedad, y se hizo el diagnóstico por el protocolo establecido. El gráfico que muestra el comportamiento en los últimos 15 días entre importados y autóctonos permite apreciar que de 133.201 casos diagnosticados en los últimos 15 días, el 99,7%, estamos hablando de 132.807, son como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. Se permite apreciar además que todos los días se han diagnosticado más de 7.800 muestras, y permite también identificar que por primera vez en los últimos 15 días, excepto el 26 de julio, se diagnostican menos de 8.000 y de 9.000 casos en nuestro país. Reitero, es algo que hay que consolidar, pero indiscutiblemente es una reducción. El 99,6% de los casos confirmados ayer, contactos de casos positivos, ya previamente diagnosticados. Eso hace que en el acumulado sea del 97,7%. Como yo dije ya, 18 de los diagnosticados ayer con fuente de infección en el exterior, casos importados, y en Cuba, hasta el momento, el 2,3% de todas las personas que se han diagnosticado han sido casos importados a nuestro país. Se trabaja, y es una cifra inferior a días anteriores, para poder precisar la fuente de infección de 13 de los diagnosticados en el día de ayer. Por provincias y territorios, vamos a ver cómo es el comportamiento y la complejidad en nuestro país. Occidente, ahí lo tienen, con cifra elevada en La Habana, aunque se va reduciendo, 1.625, Mayabeque con 448, Matanzas 416, también disminuyendo, Pinar del Río 427, Artemisa 306, y como dije, el municipio especial Isla de la Juventud diagnostica un caso. En el centro, ahí tienen el comportamiento, un poquito más complejo que el occidente, a diferencia de lo que pasaba anteriormente. Cienfuegos con una cifra elevada, 1.071, le sigue Ciego de Ávila con 798, menos que días anteriores, pero de todas formas muy elevado. Camagüey 414, Santi Espíritu 361, y la provincia de Villa Clara diagnostica 289 casos. Y el oriente de nuestro país, pues también se va apreciando una disminución, aunque todavía cifras muy altas. 506 en Santiago, 428 en Holguín, 419 en Guantánamo, 240 en Las Tunas y 201 en la provincia de Granma en el día de ayer. El sexo femenino, con el 52,2% de todos los diagnosticados ayer, sigue predominando sin grandes diferencias con respecto al sexo masculino. De hecho, en el acumulado, el 48,6% son del sexo masculino. Realmente no hay grandes diferencias. Una reducción marcada del número
de pacientes asintomáticos en el momento del diagnóstico, el 1,9%. Recuerden que esto llegó a ser un 70%, ha ido bajando, nos habíamos mantenido entre 5 y 4%, ahora es 1,9%, por lo menos en el día de ayer, lo cual evidencia la agresividad, la mayor virulencia, la forma en que comienza el virus a dar síntomas desde el primer momento, de los primeros momentos de los contagios. Grupos de edades, compleja la pediátrica, ayer menores de 20 años 1.644, de 18 y menos años de edad 1.558, es el 19,6% de todos los diagnosticados ayer, y lo que es todavía más grave, más complejo, 135 lactantes y 66 con menos de 6 meses de edad. Realmente son cifras en este grupo de edad tan sensibles, tan posiblemente con posibilidades de controlarlo, que no logramos una reducción como se merece para nuestros niños. De 20 a 39 años de edad, 2.316, de 40 a 59, 2.473, y de 60 años y más. Y recuerden, como siempre digo, lo sensible, lo difícil, que a veces es que estos pacientes no evolucionan de una forma a la gravedad y lamentablemente al fallecimiento. Pues 1.517 pacientes diagnosticados ayer para el 19,1%. El gráfico de los casos pediátricos nos permite identificar que en los últimos 15 días en Cuba se han diagnosticado 23.389 pacientes pediátricos con un promedio de 1.559 por día, discretamente superior. El día de ayer eran 1.558. Todos los días con más de 1.350 casos diarios, y en los últimos 15 días, que es por lo que nos detenemos siempre aquí, que no logramos una reducción por encima de 1.400 casos diarios. Hoy, discretamente, una discreta disminución al comportamiento de ayer, pero con el promedio de casos que diariamente se están diagnosticados en nuestro país. 18 pacientes de los diagnosticados importados, casos que procedían del exterior, de Mayabeque 4, de La Habana 8, de Ciego de Ávila 1 y de Holguín 5. Y por países, como siempre resumimos, de Panamá, de los 18, de Panamá 5, de España 4, de Rusia 2, y de Argelia, Italia, Colombia, Costa Rica, Irak, Canadá y Francia, uno de cada uno. En el caso de Canadá, pues, no, yo tengo Costa Rica, Colombia, Canadá y Francia. Yo tengo en Canadá uno también, que es lo que hace el total de 18. Todos son viajeros cubanos, excepto una turista francesa procedente de España y una israelita procedente de Irak. No obstante, se diagnosticaron ayer estos dos casos importados, y también estos casos importados, y también un autóctono, un congolés autóctono de la provincia de la transmisión en la provincia de Holguín. 7.932 casos autóctonos diagnosticados ayer en nuestro país, que era la cifra que yo decía que había una reducción de 1.476 menos con respecto al día anterior. Vamos a ver por provincia. Pinar del Río incrementa 29 casos, 427 ayer. El 42,8% en el municipio de Pinar del Río, con 244 casos. San Juan y Martínez 53, San Luis 37, Los Palacios 34, Consolación del Sur 20, Viñales 18, Minas de Matahambre 9, Sandino 6, Guane 5 y La Palma diagnostica un caso. Artemisa logra reducir 142 menos, 306 en total, afectando sus 11 municipios como es característico en este territorio, y el 27,8% en el municipio de Artemisa.
San Cristóbal, que son 85 casos. San Cristóbal 48, Alquizar 30, Candelaria 28, Bahía Honda 27, Mariel 26, Guanajay 16, Bauta 15, Guira de Melena 14, San Antonio de los Baños 10 y en Caimito se diagnostican 7 pacientes autóctonos. La Habana también disminuye, 102 casos menos, 1.617 en total. Es verdad que es una cifra elevada, pero va disminuyendo. Y los municipios con cifras por encima de 100, La Lisa con el mayor número, 195, Arroyo Naranjo 172, Habana del Este 168, Boyero 165, 10 de octubre 149, Playa 110, Marianao 100, igual que San Miguel del Padrón. Habana Vieja diagnostican 94, Cerro y Guanabacoa 82, Plaza de la Revolución 64, Centro Habana 58, Cotorro 57 y Regla 21 casos. Como ven, hay disminución, pero todavía son cifras elevadas que evidencian una fuerte transmisión. Mayabeque logra disminuir 103 menos 444 en total, dispersos en 10 de sus 11 municipios y el 32,9% de los diagnosticados ayer en el municipio de San José de las Lajas con 146 casos. Jaruco 75, Santa Cruz del Norte 67, Madruga 64, Melena del Sur 29, Quibicán 17, Guines 16, Nueva Paz 15, San Nicolás 9 y Batabanó diagnostica 6 casos autóctonos. Matanza disminuye 137 menos, una cifra de 416, manteniendo la dispersión de sus 13 municipios, aunque el 30% de los diagnosticados ayer, 125, en el municipio de Jagüey Grande. Fíjense que se viene reiterando una alta positividad en este territorio. Unión de Reyes 52, Pedro Betancur 51, Jovellanos 31, Calimete y Los Arabos 27 cada uno, Matanzas 27 cada uno, Matanzas 21, Cárdenas 19 igual que Perico, Martí 18, Ciénaga de Zapata 12 y en Limonar y Colón se diagnostican 7 casos en cada uno. Cienfuegos disminuye 67 menos, todavía muy elevado, 1071. El municipio de Cienfuegos con el 45,9% de los diagnosticados ayer, 492. Aguada de Pasajeros 126, Rodas 89, Abreu 88, Cumanayagua 87, Lajas 84, Cruces 63 y Palmira diagnostica 42 casos. Villa Clara también disminuye 50 casos menos, 289 en total. El 63,3% de los diagnosticados ayer en el municipio de Santa Clara, que se ha mantenido con la mayor positividad. Santo Domingo 31, Ranchuelo 20, Sagua La Grande 19, Manicaragua y Placetas 12 en cada uno, Camajuaní 7, Quemado de Guines 2 y Caibarín, Encrucijada y Corralillo 1 de cada uno. Santi Espíritu, 90 casos más, lamentablemente 361, con una dispersión en sus 8 municipios, el 21,9% de los diagnosticados ayer, 79 en el municipio de Santi Espíritu, Atibonico también una cifra elevada, 77, Cabaiguán 58, Tahuasco 54, Trinidad 31, Fomento 24, Yaguajay y La Sierpe con 19 casos cada uno. Ciego de Ávila logra disminuir, logra bajar de las cifras de más de 1.414 menos 797 en total. El 49,3% de los diagnosticados ayer en el municipio de Ciego de Ávila con 393, Morón 137, Majagua 62, Baraguá 53, Chambas 42, 1 de enero 39, Bolivia 29, Ciro Redondo 23, Florencia 18 y un caso diagnosticado en el municipio de Venezuela. Camagüey disminuye 85 menos 414 en total.
El municipio de Camagüey, con 208 casos, es el 50,2% de todos los diagnosticados ayer. Vertientes 37, Esmeralda 34, Florida 24, Céspedes 22, Sierra de Cubita 20, Santa Cruz del Sur 18, Minas 16, Ibanicú 13, y Maguayú y Nuevitas con 8 casos autóctonos cada uno, y Najasa diagnostica 6 casos. Las Tunas, 75 casos más, 240 en total, aunque como se ha mantenido en Las Tunas, la transmisión más importante en el municipio de Las Tunas, 211 de los del día de ayer, el 87,9% de todos los diagnosticados, más Ibacoa 12, Colombia 6, Manatí 5, Puerto Padre 3, Obabos 2 y Amancio Rodríguez diagnostica un caso en el día de ayer. Holguín disminuye 111 menos, 423 en total, el 52,7% en el municipio de Holguín con 223 casos, Moa 65, Sagua de Tánamo 51, Mayarí 18, Urbano Noris 16, Cacocún 10, Calixto García y Rafael Freire 9 en cada uno, Fran País 8, Báguano 7, Banes 3 y Cueto y Antilla diagnostican 2 casos ayer. Granma también disminuye, 80 casos menos, 101 en total, el 40,8% del día de ayer en el municipio de Bayamo, 82 casos se diagnosticaron, Manzanillo 55, Cautocristo 13, Río Cauto 12, Jiguaní 11, Yara 10, Niquero y Guayarriba 5 casos cada uno, Guisa 4, Bartolomé Mazó 3 y en Medialuna se diagnostica un caso autóctono ayer. Santiago disminuye, 248 menos, 506 en total, el 42,7% en el municipio de Santiago que diagnostica 216 y se diagnostican también en Segundo Frente 53, en Julio Antonio Mella 52, en Contramaestre 49, en Songolamaya 42, en San Luis 38, en Tercer Frente 26, en Palma Soriano 24 y en el municipio de Guamá 6 casos en el día de ayer. Guantánamo disminuye, 132 menos, 419 en total, el 47,7% en el municipio de Guantánamo, Baracoa 200 casos, Baracoa 99, Caimanera 62, Manuel Tames 19, Salvador 18, Niceto Pérez 9, Yatera 6 y Mía 5, y San Antonio del Sur diagnostica un caso. Indiscutiblemente una reducción, pero de todas formas con cifras elevadas de transmisión en algunos de sus territorios. Y el municipio especial, Isla de la Juventud, diagnostica un caso en el día de ayer que recientemente arribó al territorio. Esto hace que la incidencia de nuestro país acumulada en los últimos 15 días hasta el día de ayer tiene una reducción 1.187,3, una reducción con respecto al día anterior. De todas formas se sigue manteniendo las provincias de Ciego de Ávila con 3.404, Cienfuegos con 3.388,5, Matanzas con 1.791,8, que aunque está entre las provincias de mayor tasa de incidencia, disminuye con respecto al día anterior, igual que Guantánamo, con una tasa de 1.693,1, y Mayabeque con 1.424,2. Artemisa 1.163,8 y La Habana 1.163,7. Son tasas inferiores a las que vimos anteriormente, pero por encima de 1.000, que habla de la fuerte transmisión. Y como siempre decimos, solo el municipio especial, con una tasa de 1,2 por 100.000 habitantes, podemos mencionarlo como una baja tasa en nuestro país. Las provincias los municipios de las provincias que tienen la mayor incidencia en los últimos 15 días, ahí ustedes lo tienen: de Matanzas son 5, de Cienfuegos son 4, de Ciego de Ávila 2 y de Mayabeque 1.
El de más alta tasa de incidencia, Morón, con 5.618,8. Después viene Cienfuegos, Rodas, Laja, Unión de Reyes, Aguada, Pasajero. Y me disculpa, faltaron ahí el nombre de los demás municipios. En Cuba se mantienen los 261 eventos activos. De la provincia de Santiago de Cuba, 68, La Habana, 38, Camagüey, 34, Mayabeque, 25, Guantánamo, 22, así, de todas las provincias, un número de eventos activos. En resumen, en Cuba, de 466.169 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 46.746, que es el 10,3% de todos los diagnosticados en nuestro país. 46.272, de estos 46.746, 46.272 con una evolución clínica estable. Estamos hablando del 98,9%. Se acumulan 3.515 fallecidos, 77 en el día, que lamentamos y reiteramos las condolencias a sus familiares y amistades, lo cual hace que la letalidad se mantenga en 0,75%. Inferior al mundo, 2,12, inferior a las Américas, 2,58, pero elevado para Cuba, que trabajamos con el propósito de seguir reduciendo el número de fallecidos. 2 evacuados, 54 retornados a sus países después del diagnóstico, y ayer finalmente se dieron 8.418 altas en nuestro país, lo cual hace que sean 468 altas más que el número de pacientes que se diagnosticaron, lo cual hace un balance positivo. Es lo que nos permitió hoy disminuir el número de casos activos. Y ya se acumulan 415.852 pacientes recuperados de la enfermedad, que es el 89,2%. Todavía una cifra elevada de pacientes con COVID en terapia intensiva, 474 en estos momentos, de los cuales 166 son críticos y graves son 308. Esto habla de la elevada virulencia que presentan los contagios, además de la alta incidencia que propicia que se incrementen los casos críticos y los casos graves. Finalmente, nada más que así, de forma rápida, el comportamiento de la vacunación, porque la profesora Marielena Soto profundizará. Ya el 25,2% de la población cubana con las 3 dosis de los candidatos vacunales y vacunas administradas, el 29,8% con una segunda dosis y el 46,6% con una dosis administrada, que reitero, la profesora María Elena profundizará. Hasta aquí, Pepe, la situación de nuestro país, la situación epidemiológica, todavía compleja, pero indiscutiblemente tenemos que reconocer que con algunos indicadores que parece que van a ir disminuyendo con las medidas que se adoptan, con la vacunación, y si lográramos una mayor autorresponsabilidad en el cumplimiento de lo que se conoce, pues realmente disminuiríamos mucho más. Bueno, muchísimas gracias al doctor Francisco Durán García en este primer momento con la actualización epidemiológica sobre la COVID-19 en nuestro país. Ya ustedes escuchaban a Francisco Durán. Hoy Cuba reporta 7.950 casos positivos a la COVID-19, 943 casos menos que los reportados en el día de ayer. Se lamenta el fallecimiento de 77 personas, entre ellos 3 muertes maternas, una en la provincia de Matanzas, otra muerte materna en Cienfuegos y la otra muerte materna en la provincia de Santiago de Cuba. En total, Cuba lamenta el fallecimiento durante toda la pandemia de 3.515 personas confirmadas hasta el momento en nuestro país con COVID-19.
2019, 46.746 personas, y hoy se reportan 545 menos que las reportadas en el día de ayer. Recuerden que en este segundo momento estaremos conversando con la doctora María Elena Soto Entensa, quien es la jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, en esta conferencia que es transmitida a través del sistema de la radio cubana y de la televisión cubana. Despedimos en el primer momento, estuvo junto a nosotros Maday Pérez, nuestra intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, y damos la bienvenida a Mercedes González. Vamos a una pausa y ya retornamos. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio, es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Bueno, hoy comenzamos nuestra conferencia de prensa dándoles a conocer sobre los primeros 25 adolescentes incluidos en el ensayo clínico anti-COVID-19 en nuestro país, Soberana Pediatría, que recibirán en esta mañana la dosis del candidato vacunal Soberana Plus y, bueno, concluyen así el esquema de vacunación. Voluntarios entre 12 y 18 años de edad que ya cuentan con 2 inyecciones del proyecto Soberana 02, desarrollado en el Instituto Finlay de Vacuna. Como les había comentado, ya está aquí con nosotros la doctora María Elena Soto Entensa, quien es la jefa de Atención Primaria de Salud de nuestro Ministerio de Salud Pública. Vamos dando pasos de avance con la vacunación, sobre todo en este grupo de niños y adolescentes en nuestro país, tan importante para nosotros y que cada día en la actualización informativa sobre la COVID-19, aquí en conferencia que da el doctor Francisco Durán, se da cifras muy altas de niños y adolescentes. Doctora, buenos días. Buenos días, Mejía, a ustedes, a los compañeros del estudio y, bueno, fundamentalmente a nuestros televidentes. Efectivamente, el ensayo en pediatría avanza y, bueno, hemos sido testigos de los resultados positivos que se van teniendo a partir de los medios de la televisión y de las noticias que han estado dando los investigadores. A partir de estos resultados, pues bueno, se organizará en todo el país en cuanto estén los resultados definitivos y la autoridad regulatoria así lo apruebe, pues entonces ya la vacunación en este grupo tan sensible para nosotros que son los niños y los adolescentes. Pero queríamos aprovechar, como cada lunes lo hacemos habitualmente, e informar a nuestra población por dónde anda de manera general la vacunación en el país. Ya han concluido la vacunación 23 municipios del país, de las provincias La Habana, que concluyó la semana anterior, Santiago de Cuba, Matanzas y la Isla de la Juventud. En el caso de La Habana y de la isla, sí se abarcaron, bueno, todos los municipios y se completó el territorio. No obstante, para los televidentes que nos están viendo y algún caso que no se haya vacunado de estas provincias, específicamente de La Habana, y diría, bueno, ¿y cómo puedo acceder si tuve una dificultad y no me pude vacunar en el momento en que correspondió la vacunación en sus territorios? Existen vacunatorios centralizados. En el caso de La Habana existen 57 vacunatorios centralizados. ¿En todos los municipios, doctora? En todos los municipios y en todas las áreas de salud, con el objetivo de poder precisamente recuperar dosis pendientes. Ahora, doctora, hay algunas personas que tienen muchas dudas, se comunican con nosotros en esta conferencia. Hay personas que han recibido una vacuna, 2 vacunas, han pasado varios días por problemas de salud que han tenido, más de 20 días, 60 días. ¿Estas personas pueden ponerse la tercera dosis o tienen que comenzar nuevamente el ciclo? No, depende del tiempo que haya transcurrido de la dosis anterior. Existe, por eso mencionaba los vacunatorios centralizados, porque en ellos existen las indicaciones claras de cómo hacer la recuperación de las dosis. En el caso de Abdala, que es la vacuna que estamos aplicando en este momento, hasta 28 días puede perfectamente la persona
después, aunque le corresponda la tercera dosis, hasta 28 días puede completar, o sea, 28 días con respecto a la tercera dosis, a la última dosis, a la última dosis que se haya puesto. En este caso puede ser la segunda o la primera. Por eso les decía que en estos vacunatorios centralizados existe esa posibilidad, porque el objetivo es poder realmente vacunar y llegar a la inmunización del mayor % de nuestra población. ¿Han cambiado los protocolos en los últimos días referente al tema de vacunación? Hay personas también que nos llaman y nos dicen, bueno, yo estoy convaleciente, me han dicho que vaya a vacunarme. ¿Qué situación puntual real hay en estos momentos en las provincias cubanas? Claro, bueno, lo puedo explicar. A ver, realmente cuando la persona enferma, si está en el transcurso del esquema de vacunación, este se interrumpe. O sea, no puede continuar, digamos, conocemos muchos casos, todos los días, bueno, hablamos con todos los territorios, estamos en el terreno. Se puso la primera dosis de Abdala y enfermó, no puede continuar el esquema. O sea, y lo que corresponde sería la administración, en el momento en que se organice, que se va a organizar para todo el país, la administración de la Soberana Plus, que es la que está autorizada para los convalecientes. Ese es un proceso que ya lo desarrollamos, Mejía, anoche se dieron varias noticias a partir del Instituto Finlay. Ya lo desarrollamos en los trabajadores de la salud, o sea, todos los trabajadores de la salud convalecientes, hasta hace aproximadamente una semana, pues fueron ya vacunados con la Soberana Plus. Incluso los que no se habían puesto ninguna dosis. Incluso los que no se habían puesto ninguna dosis, o sea, es para el paciente convaleciente. Ahora, la población de manera general tendrá este mismo esquema en el momento en que se haya producido todas las dosis de Soberana Plus y será la que se le aplicará al paciente como tal enfermo, o sea, que haya enfermado y que esté en estado de convalecencia. Eso es muy importante que se conozca porque en estos momentos estamos desarrollando la vacunación en 32 municipios de 14 provincias del país. O sea, hay muchas personas ya que están en las que se está desarrollando esta vacunación, aplicándose diferentes dosis. Y tengo que decir que marcha a muy buen ritmo la vacunación. En Pinar del Río, en lo que es la ciudad de Pinar del Río, en Artemisa, en los municipios Artemisa, Bauta, Mariel y San Antonio de los Baños. En Mayabé, que estamos en Batabanó, Güines, Madruga y San José desarrollando este proceso. En Matanza, en todos sus municipios, se corresponde la vacunación con los lugares donde tenemos una situación epidemiológica más compleja. En Villa Clara, en el municipio Santa Clara, en Cienfuegos, en la capital provincial, en Santi Espíritu, en el municipio Santi Espíritu, en Ciego de Ávila, en el municipio Ciego y también en Morón, en Camagüey, en los municipios Camagüey, Florida, Céspedes, Sierra de Cubitas y Nuevitas, ese cómo se corresponde con los municipios que el doctor Durán estaba mencionando, en Las Tunas, en el municipio Las Tunas, en Holguín, en la ciudad capital, en Granma, en Bayamo y en Guantánamo, en la capital provincial. Podemos también precisar y bueno, comunicar a la población que se mantiene la vacunación, además en paralelo a estos municipios que tienen altas complejidad desde el punto de vista epidemiológico, también en lo que le llamamos grupos de riesgo, que son muy vulnerables a contraer la enfermedad y tener determinadas complicaciones. Ya avanza y está en tercera dosis, o sea, para completar ya el esquema, la vacunación de más de 10.000 pacientes que tenemos institucionalizados en hogares de ancianos, en hospitales psiquiátricos, en centros médicos psicopedagógicos, y de la misma manera los pacientes, más de 3.000 pacientes nefrópatas en régimen de hemodiálisis, que también desde el día 2 de agosto pasado están en su tercera dosis. Y algo que mencionaba el profe Durán, que es la vacunación de las embarazadas. Acabamos de hacer un recorrido por diferentes policlínicos de acá de La Habana y ha sido impresionante, Mejía, lo bien que se ha acogido por este grupo que además es tan sensible. Fíjense la situación que tiene desde el punto de vista de la morbilidad y de la letalidad. Y se ha acogido muy bien este proceso de vacunación. Ya nosotros tenemos vacunadas entre embarazadas y mujeres que se encuentran lactando, que inicialmente no las vacunamos hasta que no se constituyó como tal vacuna, hasta que no tuvimos el autorizo. Pero ya se han vacunado el 88% de las más de 99.000 mujeres que en este grupo poblacional están incluidas en el país, en toda Cuba. O sea, eso nos va a ayudar a protegerlas, por lo que significa, como dije, este grupo poblacional. Y anunciar que se cumplió, tal y como nosotros comunicamos previamente, que se comenzó la vacunación de los pacientes trasplantados. Todos los que tienen trasplante de órganos, que están en condiciones que sus médicos los autorizaron,
pues comenzamos esta semana, igual a nivel de todo el país, a vacunarlo. O sea, con esto estamos protegiendo grupos vulnerables que son para nosotros de mucha importancia con respecto al peligro que tienen de enfermar y tener complicaciones de la COVID. Las personas también con cáncer se están vacunando, doctora, ¿se les vacuna en este momento? Sí, como no, las personas, los pacientes oncológicos, pacientes con cáncer, siempre que no estén en el mismo proceso en ese momento de radioterapia o quimioterapia, pues también muchos se han vacunado ya incluso y están en este proceso de vacunación. Ahora en el mes de agosto vamos a estar vacunando otros grupos de riesgo y vamos a avanzar también mucho en un grupo de otros municipios también que tienen una situación epidemiológica compleja en el país. El mes de agosto va a ser un mes muy importante de vacunación a lo largo de todo el país. Bueno, quiero hacer un alto en nuestra conversación debido a la situación epidemiológica que tiene nuestro país, el oriente de Cuba, la provincia de Holguín, por ejemplo, ante el aumento de casos graves, doctora, y de casos críticos, bueno, incrementar en el menor tiempo posible las camas hospitalarias se ha convertido en una necesidad de primer orden como en muchas provincias cubanas. No obstante, la prioridad está en lograr eficacia en la atención primaria de salud. Hoy no se ha paralizado ningún servicio hospitalario en ese territorio oriental de Cuba, reitero, en la provincia de Holguín, y ya desde el terreno se está accionando como parte de un nuevo protocolo para dar respuesta a problemas organizativos que existen no solamente en Holguín, sino en otras provincias cubanas, como se ha visto en las reuniones de los grupos temporales de trabajo. Vamos a ver el siguiente reporte. En la provincia de Holguín no se puede permitir un error más en la aplicación del nuevo protocolo de enfrentamiento a la COVID-19. Esta es una guerra en silencio que no deja de arrancar vidas. La situación se puede manejar pues se cuenta con infraestructura hospitalaria. No obstante, urge potenciar el diagnóstico clínico en la atención primaria de salud. Y la mayor preocupación radica ahí. Hoy se realiza un análisis nominal con nombre y apellidos en todo el territorio, caso a caso, pues no se puede complicar un paciente en la atención primaria ni en centros confirmados de bajo riesgo. Y esto ha sucedido. El pueblo exige resultados, de ahí que el miembro del Comité Central y primer secretario del partido, Ernesto Santiesteban Velázquez, en compañía de otras autoridades en centros hospitalarios, chequeen la realidad actual. No hemos visto las camillas en los pasillos, abajo de las matas, de los árboles, como a veces tratan de mostrar la imagen de que hay desespero, que las personas están debajo de los árboles porque no caben aquí. Y a lo mejor pudo haber un momento coyuntural, una camilla, el movimiento de un paciente de un lugar a otro, eso puede pasar. Pero no es tampoco que aquí haya un abarrotamiento en los servicios, que las personas están esperando y no hay quien las atienda, nada de eso. Y por lo menos yo lo decía allí, pero no me voy a cansar de repetirlo. A uno le da mucha satisfacción ver a jóvenes como ustedes en puestos clave. Pero aquí las carencias nada tienen que ver con la voluntad de ayudar, la sensibilidad y la información oportuna. Hoy están trasladados todos los servicios del Hospital Clínico Quirúrgico a nuestro hospital y se han funcionado de manera adecuada. Hoy no podemos decir que el ENI está colapsado, el ENI está mostrando un incremento en su morbilidad. Por supuesto, si hoy asumen todos los servicios en los adultos que antiguamente se compartían entre el clínico y nuestro hospital, la morbilidad tiene que ser superior. Si en eso sumamos que se incrementa el número de casos atendidos por afecciones respiratorias, el número de casos entonces será mayor. Entonces, evidentemente, le pedimos a nuestro pueblo que asista a su policlínico, que allí va a recibir su asistencia. Esto no es de medias tintas, hay que reducir la movilidad. Es imprescindible aumentar la percepción del riesgo. El camarógrafo Eide de la Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias, Jordanis. Incremento en la morbilidad. Eso hoy existe en todo el país. El doctor Durán lo decía hace algunos minutos. Tenemos 261 eventos activos en todo el territorio nacional y esto, por supuesto, obliga al incremento de la morbilidad en los centros hospitalarios de nuestro país. Ya vieron ustedes al primer secretario del partido en la provincia de Holguín, al compañero Ernesto Santiesteban, cuando hablaba de la importancia de la voluntad, de la sensibilidad que hay que tener, no solamente por parte del personal médico, sino también de todas las personas que apoyan hoy este combate contra la COVID-19. Doctora, los protocolos. Al principio le comentaba, vamos a hacer énfasis en los protocolos que existen, los protocolos que deben y tienen que tenerse en cuenta en este momento.
Sí, se han hecho un grupo de modificaciones atemperadas a la situación epidemiológica, a la evolución de los casos, al incremento que han tenido los casos, y uno de los elementos distintivos de esta modificación última de los protocolos para el manejo diagnóstico y terapéutico de la COVID es el ingreso en el hogar, del que tanto se ha estado hablando en estos últimos tiempos. Este es una herramienta sanitaria que viene inherente y es parte del programa del médico enfermero de la familia, lo que le hemos contextualizado justamente por la situación epidemiológica. ¿En qué consiste el ingreso en el hogar? En primer lugar es el aislamiento de las personas que se decidan sospechosos y confirmados de bajo riesgo siempre. O sea, el que tiene alto riesgo, tiene una complicación, ese no se queda en el hogar, ese hay que remitirlo al hospital. Como los respiratorios, riesgos Las personas con falta de aire, con fiebre ya muy elevada, si no hay condiciones en la vivienda para que se cumpla de manera adecuada el aislamiento, personas con comorbilidades descompensadas. En estos casos se ingresan ya en una institución hospitalaria. Y estos pacientes que quedan ingresados en el hogar, lo establecido es que sean visitados diariamente por el personal de salud para poder constatar su evolución y poder tomar la mejor conducta en los momentos que corresponden. ¿Es obligatorio la visita diaria del personal de salud a esos hogares donde hay personas ingresadas domiciliarias con COVID-19? Exactamente, es obligatorio, y el sistema de salud ha ido tomando todo un grupo de medidas porque desde el punto de vista práctico, en un consultorio del médico enfermero de la familia, visitamos uno el viernes pasado que había 48 personas ingresadas en el hogar, o sea, se hace complejo para el médico y la enfermera. Por eso en estos casos se ha reforzado con estudiantes de las ciencias médicas, con otros médicos, con estomatólogos, con personal preparado previamente para poder detectar la sintomatología o poder evolucionar e inmediatamente los casos en que no sea específicamente el médico el que lo está viendo, digamos un interno, es un tecnólogo, es una enfermera, lo comunica inmediatamente a su médico y poder tomar conducta. Este es un proceso complejo, Mejía, que como bien se veía en Holguín, no siempre cursa con toda la calidad que se requiere, y estamos dando pasos importantes para garantizar que todas estas personas sean vistas, sean adecuadamente tratadas. Si presentan alguna complicación, que puedan comunicarlo de inmediato a su policlínico, se han dado números telefónicos para ellos y poder inmediatamente entonces remitirlo. Pero les tengo que decir que el mayor % de personas con bajo riesgo que han quedado ingresados en el hogar han tenido una evolución satisfactoria, están teniendo una evolución satisfactoria, ya que la enfermedad ha ido evolucionando de manera adecuada con las etapas que corresponden y no han tenido complicaciones. Pero esto es un proceso que tenemos que seguir fortaleciendo a nivel de la atención primaria de salud. Hemos tenido picos muy altos de personas positivas con COVID-19 en nuestro país. Hay críticas referente al tema de la recogida de pacientes que salen con PCR positivos, que no lo vienen a buscar o que no los atienden. La situación ha estado bien complicada para el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo está trabajando en este momento la atención primaria en ese sentido con este tipo de pacientes que dan PCR positivo, están en sus hogares a la espera de un ingreso? Sí, les decía que se ingresan en el hogar los casos que tienen menos riesgo, incluso aunque tengan PCR positivo, pero si es una persona que no tiene alto riesgo y el médico considera que puede mantenerse en el hogar, se mantiene en el hogar. Aquel que hay que remitir, sí hay que evidentemente referirlo a una institución hospitalaria. Existen en todas las provincias mesas coordinadoras que se han ido reforzando con personal cada vez más calificado, que es el que se encarga de las referencias, o sea, las remisiones que hay que hacer a las distintas instituciones. Justamente por el número de casos hay momentos en que se hace tensa la situación, pero se están tomando, como dije, todas las medidas y diariamente hay puestos de dirección que controlan de forma diaria la cantidad de personas, tanto que se ingresan en el hogar como las que se ingresan en centros y se ingresan en las distintas instituciones. Hace algunos minutos el doctor Durán daba a conocer que el 25,2% de la población cubana ya tiene 3 dosis de la vacuna Abdala. Vamos a entrar en los últimos minutos en el esquema de vacunación. Tenemos información visual sobre este tema. Adelante, doctora. Sí, cómo no. Debemos explicar a nuestra población que, resumiendo todos los diferentes tipos de intervención, tienen en estos momentos aplicada, ahí está la tabla, la primera dosis, más de 4.600.000 dosis se han aplicado de primeras dosis en el esquema. Segundas dosis se han aplicado más de 3.341.000 y se han aplicado más de 2.820.000 dosis. Aquí explicamos en esta ocasión que la Soberana Plus, a la que yo hacía referencia, hace referencia también el trabajo que mencionamos anteriormente,
La Soberana Plus, que es una dosis única, que es la que se aplica a los convalecientes, la incluimos en esta ocasión en una columna específica y tenemos 9.279. Eso hace un total de más de 10.828.000 dosis aplicadas ya en el país. Esto es un resultado de un trabajo intenso, como saben, de diferentes organismos, desde el Ministerio de Salud Pública, de Biocuba Pharma, y la muestra de una participación amplia también de la población en este proceso, que es muy importante, pero como siempre ratificamos, no es lo único que va a cortar la transmisión. Tenemos que seguir uniendo esto al cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias que se han indicado, incluyendo el aislamiento y el ingreso en el hogar, al que hacíamos referencia, que lleva aparejado además una alta responsabilidad del sistema de salud, pero también una alta responsabilidad de la familia. Cuba sigue reforzando su sistema de atención primario de salud con nuestros médicos que han cumplido misión internacionalista y han llegado a la patria y se han incorporado al trabajo, doctora. Así mismo ha sido. O sea, tenemos el aporte de nuestros médicos internacionalistas que tienen valores y una formación realmente muy sólida, y de conjunto con el personal de salud. Yo les puedo decir que hay personal de salud también que hemos ido moviendo de una provincia a otra de acuerdo a la situación epidemiológica que se presenta. El sistema de salud es único y nuestros médicos tienen una formación realmente integral, y de esta manera pues hemos ido cubriendo, porque realmente la necesidad de médicos y enfermeras es muy importante, y tenemos hoy garantizada la cobertura a partir del propio sistema de salud. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Elena Soto Entensa, jefe del Departamento de Atención Primaria de Salud del MINSAT, por habernos informado un poco más en esta mañana sobre cómo marcha todo el proceso de vacunación, los protocolos que se están utilizando en las distintas provincias cubanas, en los municipios donde se están llevando a cabo la vacunación con Abdala. Y por supuesto, lo más importante, nuestros niños, la información con la que hemos amanecido en esta mañana en los medios de prensa, que continúa la intervención, se sigue investigando con nuestros niños, nuestros adolescentes. Reportaba Cuba hoy 7.950 casos positivos a la COVID-19, 943 casos menos que los que se reportaban en el día de ayer. Se lamenta el fallecimiento de 77 personas. De estas 77, 3 muertes maternas se reportan hoy en nuestro país. Mañana volveremos para actualizar la situación epidemiológica de Cuba. Tenga usted buenos días.